hay que aceptar que vas a tirarte un tiempo que no es que no ganes dinero, es que vas a perderlo. Veo agencias de automatizaciones y yo pienso, pero ¿a quién se lo están vendiendo? Mm. Porque vender una automatización es algo súper complejo. Vender cualquier cosa a cualquier empresa es ya muy complejo. Pues vender una tecnología nueva que se puede quedar anticuada a los 2 meses es muchísimo más complejo. Ángel Pues, Molina Laguna, profesor, mentor y consultor de inteligencia artificial. Es fundador de Mola Data y lidera una de las comunidades más activas en español sobre inteligencia artificial, con más de 55.000 personas en YouTube y 28.000 en LinkedIn. en tu día a día es algo que estás solo, que estás siempre pensando tú solo en, en soledad, que no todo el mundo te va a entender. Tenemos que aceptar que vamos a tener que aprender por siempre. ¿Cuál tú crees que ha sido el error más grande que has tenido hasta ahora? Ángel, muy buenas tardes, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo y con tus seguidores. A ver, pues mira, un placer que estés tú porque además, vamos, te voy a sacar todo ese conocimiento que además, bueno, tienes buena trayectoria para contar. Y la primera pregunta, Ángel, justamente era porque tienes una comunidad de 28.000 en LinkedIn. No es nada sencillo tener 28.000 personas que te quieren seguir en LinkedIn. YouTube, 55. Oye, pregunta clave, ¿en qué momento decidiste apostar así de fuerte por tu marca personal? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque también es un tema que suelo dar en alguna charla y tal, ya ahí un poco mezclado con la IA y tal, pero la marca personal es fundamental. Y yo me di cuenta, pues poco a poco, ¿no? Como todo el mundo, a base de hostias, ¿no? Como decimos. Yo me di cuenta porque en la primera red social que empecé un poco más en serio fue en LinkedIn y sin darme cuenta, bueno, a mí me gustaba compartir y tal, y me di cuenta de que, oye, que me entraban tanto posibles trabajos como posibles clientes y dije, oye, aquí si esto se trabaja y tal, y ahí aposté por ello. Eso fue hace ya bastantes años, porque en LinkedIn empecé muchísimo antes que en todas las demás. Y sobre todo ya cuando di el salto a montar mi propia empresa, los resultados vinieron y me alegro muchísimo de haber apostado por ello hace ya unos cuantos años, porque todos los primeros trabajos, todo lo que me entró fue por LinkedIn. Así que yo, si hoy en día estoy aquí contigo, sin lugar a dudas, es gracias a LinkedIn y, por supuesto, a mi marca personal, ¿no? Sí, 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 muy buen punto. Y Ángel, para quien no te conozca, ¿quién es Ángel Molina? Y cuenta un poquito tu historia. Pues bien, pues fíjate que con todas las redes que tengo y los seguidores que tengo y tal, aún me da vergüenza hablar de mí mismo, ¿no? ¡Ole! Bueno, pues, no, en serio, mira, más que se me nota. Pues, Ángel Molina es un tío de pueblo, sigo viviendo en mi pueblo, en el de toda la vida, que siempre le gustó la matemática, le gustó la tecnología, y bueno, estudié administración de empresas, ¿Mm? y bueno, pues con el tiempo fui ascendiendo, fui ya empezando a agarrar algunos cargos con más responsabilidad y bueno, pues me vino ya el tema de automatizar porque ya manejaba muchísima cantidad de datos y me vi en la obligación de por tiempo libre o no tiempo libre de tener que automatizar. Ahí empecé a jugar un poco ya estaba saliendo por acá entonces el Power BI, Excel avanzado, ¿Qué año, empecé a Ángel? utilizar, en 2017, Hostia. 2018. Sí, sí. Sí, sí, además fui de los primeros en la comunidad de Power BI y tal, Mm. y fue un momento súper chulo. Excel avanzado, que me sigue encantando Excel avanzado, que es la herramienta que todo el mundo dice que no le gusta y luego todo el mundo usa y se seguirá usando, ¿eh? Pasará la IA y pasará todo y Excel se seguirá usando. Se pueden hacer unas cosas súper chulas. Luego ya empecé a usar programación con Python
Y bueno, fueron pasando los años. También me introduje mucho en la comunidad de Name, que es una herramienta para automatizar el proceso con datos. Ahí empecé ya también a hacer incluso mis propios modelos de predicción de ventas, por ejemplo, y me fui metiendo más y más y más, tanto en las comunidades con las que estaba y en el mundo del análisis de datos al principio, y luego más a fondo en la ciencia de datos. Y bueno, fui avanzando, ya me empecé también a compartir algún vídeo, algún artículo, tenían bastante éxito, pero bueno, yo lo mantenía como algo que me gustaba, como un hobby, aunque le dedicaba muchísimo tiempo, pero algo que me encantaba. Y bueno, algo que luego aplicaba en mi día a día, ¿no? Y ya, bueno, vino ChatGPT y lo cambió todo, ¿no? Y ya ahí, bueno, pues empecé también. Como ya sabéis, el tema de la inteligencia artificial básicamente son algoritmos y tal que vienen o son de la ciencia de datos, aunque ahora tiene un nombre más cool, ¿no? Inteligencia artificial. Para acá entonces, pues lo llamamos ciencia de datos. Y empecé también a jugar con todo, con ChatGPT, bueno, pues con todo, ¿no? Con todo lo que ya sabes. Me fui metiendo más, hasta que, bueno, yo trabajaba por la mañana en mi trabajo y por las tardes pues me llamaban a empresas, tanto para hacer formaciones, consultoría y tal, y dije, oye, pues parece que esto, oye, tiene un futuro que vas a ir a amar, sí o sí. Yo siempre he tenido ese espíritu emprendedor, ¿no? Ese gusanillo, ¿no? Que nos pica en el estómago. Y dije, oye, pues mira, es ahora o nunca, porque yo iba a llegar voy a llegar a los 40 años con un chiquillo, ¿no? Pues con familia y tal, y dije, oye, si no lo hago ahora, ya no sé cuándo lo voy a hacer. Entonces aposté todo por ello, y la verdad que vamos a tocar madera porque hasta ahora va muy bien. Monté mi empresa que se llama Mola Data, donde hacemos formaciones, hacemos consultoría, auditoría, todo relacionado con los datos, con la nube, con la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, también le estoy dando bastante fuerte, por así decirlo, ¿no? Al tema de, no sé cómo decirlo sin que suene un poco influencer, mm, que no me gusta para nada esa palabra porque yo no me considero un influencer, más bien a la divulgación de la IA, y ahí también parece que nos va bastante bien, y también es algo que me encanta porque como me encanta la formación, pues el compartir, el divulgar, ya sea a través de LinkedIn, incluso por Instagram o por TikTok, es algo también que me encanta y que me llena. Oye, cuando me llega gente y me dice, oye Ángel, pues gracias a ti que me enseñaste esta herramienta, pues pude encontrar un trabajo, Pues pude mira, hacer cualquier cosa. Es algo que me llena, y si te soy sincero, es algo que no hago por dinero, ni muchísimo menos, porque es que si, y ya sabéis los que nos dedicamos al tema de las redes, que esto es algo súper absorbente. No lo hago por un tema de dinero, sino porque me llena bastante el compartir y oye, en ayudar en lo que puedas a tus seguidores. Y bueno, ese es un poco mi resumen de los últimos Mm. 15 años. Es muy, muy bueno. Y Ángel, porque tú has comentado la parte en la cual empiezas ya a coquetear con la IA, o sea, nada más salir ChatGPT, ¿fue en ese momento? Y sí, Hostia, o sí. sea, muy temprano. Claro, a ver, como te comentaba antes, ChatGPT o la IA en general, al final es un modelo. Yo ya hacía esos modelos a escala súper, súper, vamos, enana en comparación con eso, pero es algo que yo ya sabía cómo se entrenaba, cómo se agarraban esos datos. Entonces, oye, pues lo primero que hice, oye, vamos a ver si esto funciona, y cuando que lo probé, me voló la cabeza. Me voló la cabeza y dije, aquí tenemos algo que no es que vaya a cambiar es exactamente eso, va a cambiar el mundo. De Ujú, hecho, ya lo estamos viendo. No va a ser tan rápido como se pensaba o como nos hicieron ver, va a ser muy, muy poco a poco, pero va a cambiar el mundo. ujú. Muy buen punto, porque además yo entre los que me incluía, que yo veía una progresión tan rápida,
en cuanto a cómo se estaba adaptando a la gente, o la gente cómo la estaba utilizando, que pensaba que se iba a implementar igual de rápido en las empresas. Y eso, ahí ya te ríes. Y claro, ahí hemos visto que no es así. Pero mira, me he quedado con un punto importante que has comentado, que el tema de formación, ¿no? Ese que te gusta tanto, porque hace poco estuviste en Guatemala, si no me equivoco. Exacto, pude disfrutar día a día en Guatemala. Nunca había estado ni en Guatemala ni en Latinoamérica. Ole. Y la verdad que fue una experiencia súper gratificante, gente encantadora. Me llevo muchísimo aprendizaje, fue algo espectacular. Fui a un evento que ahora después si quieres podemos hablar más de él. Ujú. Y encantado, encantado. Y volveré Pues, si Dios quiere. sí, ¿qué era? ¿Para dar una ponencia sobre qué tema en concreto? Exacto. Mm, Sí, fui al EIA Summit 2026, que es un evento, un super evento que organiza la Universidad Galileo de Guatemala, ujú. donde allí nos reunimos diferentes speakers para hablar de IA y fueron 2 días de evento. El primer día hice una charla sobre la marca personal con IA Ole, mira qué bueno. y el segundo día hice un workshop de Manus AI. Luego ya, obviamente, aproveché la estancia allí para hacer diferentes eventos, hacer diferentes cosillas por allá. Tuve la suerte de ir a Chapín TV, que es la radio pública de allí, perdón, la televisión pública de Guatemala. Fui a la radio también de una universidad, fui a diferentes eventos y bueno, intenté moverme por allí un poco y la verdad que ya te digo que muy, muy bien. Hay una comunidad súper potente, son gente que con pocos recursos hace muchísimas cosas, son trabajadores excelentes, gente súper amable, súper servicial, un encanto, por lo menos en mi experiencia en Guatemala, gente chapó, estupenda. Ujú. Ostras, y una pregunta, ¿contactan contigo para dar esa ponencia o justamente cómo había sido? Porque sí que es un punto muy, muy importante, porque al final es cruzar, al otro lado del charco para divulgar sobre algo que tú sabes perfectamente. Oye, muy bien. Totalmente. A ver, esto lo podemos enlazar con el tema que hemos comentado antes de la importancia de la marca personal. Ajá. Si tú no tienes marca personal, es muy difícil que vayas a ningún tipo de evento que contacte contigo si tú no tienes algo detrás que cuando ya te contacte o tú contaste, que fue mi caso, que ahora os lo comento, tienes que tener algo, una marca personal súper fuerte o al menos que esté trabajada para que tú, como fue mi caso, yo contacté con uno de los organizadores porque vi el evento, vi que iba gente súper potente y dije, oye, ¿por qué no? Contacté con Miguel, que desde aquí le mando un saludo. Y bueno, y Miguel, obviamente, me imagino, esto no lo hemos hablado, me imagino que me investigaría un poquito por las redes, por LinkedIn y tal, vio que compartía, que ya llevaba años, que había escrito artículos y tal, y me invitaron. Pero esto se puede trasladar tanto a cuando estás buscando clientes, a cuando estás buscando un trabajo, a cuando estás buscando un proveedor, es decir, todo ese portfolio, por así decirlo, ahora es tu marca personal. Por lo cual, tenemos que ser conscientes de que, aunque nos dé pereza, que a todo el mundo nos da pereza, sobre todo al principio, donde tienes el síndrome del impostor, es súper, súper importante llevarlo al día y hoy en día es más fácil que nunca con el tema de la IA. No voy a decir que es fácil, porque no. Ujú. Nada en el tema de la IA es fácil, que no os engañen, pero si es más sencillo, puedes crear imágenes, te puede ayudar con ideas, a escribir artículos, es relativamente más fácil. Sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tú estás solo, te apoyas en ese tipo de herramientas para al final catapultarte, sobre todo al principio, cuando dices, oye, no tienes un equipo detrás. Porque, Ángel, vosotros ahora mismo en Mola Data, ¿cuántos sois en el equipo?
Somos, conmigo somos 4. Y en ese desarrollo hasta 4 personas, ¿en cuánto tiempo ha sido? Porque tú lo montas en Pues 2024, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, estuve solo hasta verano. En verano entraron 2 chicas, 2 compañeras, Vivi y Sophie, y luego entró Jeremy en septiembre, octubre, si no recuerdo mal. Y la verdad que muy bien. Ujú. ¿Y cómo es ese proceso? Es decir, porque yo me imagino también que ya entras a esa parte ya no como emprendedor, sino ahora es otro rol. Ahora es un rol ya de empresario. Exacto. Bueno, a ver, esto también depende de cómo enfoca los negocios, Ah, incluso te diría más lo que es la vida, ¿no? Yo siempre estaba asociado al mundo de la empresa, incluso mis padres fueron autónomos, mis hermanos son autónomos, yo siempre estudié administración de empresas y siempre estaba asociado, bueno, a todo esto. Pero yo nunca he visto el verdadero jefe para mí, no es alguien que ordena y manda, sino es alguien que sabe delegar y sabe motivar a su equipo. un líder. Entonces, eh, si lo quieres llamar así. Sí. Entonces, yo no tengo la sensación de que sean mis trabajadores, por así decirlo. A ver, tienes que estar pendiente, pero para mí somos un equipo, yo soy uno más del equipo. Entonces, no tengo esa sensación de que. Mm, Ahora, es cierto que cada uno tiene su rol, son totalmente autónomos, y yo sí que es verdad que también, obviamente, yo tengo el problema de la factura, de los pagos, de tal, que eso también, oye, también hay que hacerlo, es lo que menos nos gusta, mm, me imagino que a todos los autónomos, pero hay que hacerlo, por suerte o por desgracia. Pero tengo la suerte de contar con un equipazo mm. y estamos súper a gusto. Bueno, estamos, yo creo que estamos, ¿no? Pero y aparte, estoy muy, muy orgulloso de ello, ¿eh? La verdad que ya te digo, que tengo un equipazo y desde aquí le mando un saludo. Sí, además me imagino que ya en ese punto incluso esa pequeña presión de decir, oye, es que a partir de aquí ya no estoy yo solo, hay un equipo, por lo tanto aquí hay que empezar a facturar. Y en ese punto, Ángel, ¿tú cómo lo haces? ¿Esperas que sea todo orgánico o todavía haces esa parte de prospección? No, 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 para nada, para nada. Aquí hay que estar, aunque suene mal y suene y por ahí te digan no, que hay que desconectar. No, no, aquí no se puede desconectar, al menos durante los primeros años, entiendo, de montar cualquier empresa, a no ser que tengas la suerte de que pegar un pelotazo, ¿no? Mm, O no sé, o que se te presente. Pero aquí normalmente, y si te dedicas también al tema de las redes y tal, es algo que tienes que estar 24 horas pendiente porque hay mucha competencia, pero tanto en este sector como en todos los demás. Y ya está viendo que en el tema de la IA están saliendo ahora muchos personajes que, oye, que también hacen daño y por lo cual hay que estar algo daño, digo, no a los compañeros en sí que tienen una progresión buena. Me refiero a todos esos que intentan hacer ver que el tema de la IA es muy fácil, que por tanto dinero se puede entrar en el tema de la IA, cuando eso no es verdad. El tema de la IA es un sector más. Además, yo te diría que incluso es un sector más complicado que los demás porque es un sector súper cambiante. Entonces, cuando tú vas a vender algo del tema de la IA, es muy difícil venderlo porque el empresario o el cliente va a tener mucho más cuidado de comprar algo que a los 2 meses se le puede quedar anticuado. Entonces, bueno, es muy complicado, tanto el tema de vender automatizaciones a empresas, tanto como el tema de las redes. Es algo muy complicado y hay algo que trabajar continuamente, con publicidad también. No todo es orgánico, es muy difícil crecer en las redes orgánicamente. Es más, yo te diría que orgánicamente, quitando LinkedIn, en todas las demás es muy difícil, casi, casi imposible, por así decírtelo. Y no sé si te he respondido o me he ido para arriba, para abajo, No, pero no, no, sí, a ver, perfecto, porque a ver, al final
estamos en una nueva tecnología y no es lo mismo cómo avanza la tecnología que cómo avanzan las empresas. Porque tú lo has resumido muy bien. Al final el empresario lo que quiere unos resultados y si tú vienes a mi empresa diciéndome que me vas a ayudar con esto, pero yo te digo, bueno, y esto en 2 meses se me queda anticuado, ¿qué? Si hay algún problema, me vas a responder tú. Sabes que al final es lo que tú dices, oye, esto es un sector más y no es fácil. Paramos un segundo este episodio para contarte lo siguiente. El patrocinador de este podcast es Mattum. Mattum es un software de gestión funeraria que utiliza la inteligencia artificial como si fuera un miembro más del equipo. Le puedes hacer consultas de los expedientes, que haga tareas por ti, se lo puedes comentar por audio, por texto. Y además, es tan fácil de utilizarlo como ahora mismo usas WhatsApp. Para más información, mattum.com. Y seguimos con el episodio. Y esta pregunta, Ángel, en cuanto a las redes, que ¿parece esto de verdad que es tan fácil? Para nada, para nada. Es muy complicado, muy complejo. De hecho, ves continuamente que entra y sale gente. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil, hay que dedicarle muchísimo tiempo. El tema de la edición de vídeo ya ni te cuento. Es decir, hay IAs que te facilitan el trabajo, como el tema de la portada, pero el tema de la edición, a día de hoy, si quieres hacer, sobre todo en los vídeos largos, en los vídeos cortos puedes ya encontrar algo que te pueda echar una mano, pero es algo que es manual totalmente. Es más, le tienes que dar el tono que tú quieras, es muy complejo. Vam- Estoy siendo un poco, es que no quiero que, digamos, engañar a la gente y decir, oye, Ángel dijo que esto, no, 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 es muy complicado, pero no imposible. Es decir, si tú le dedicas tiempo, trabajo, esfuerzo, que- creatividad, es muy importante, al final lo vas a hacer, pero tienes que ser consciente de que vas a tener que tirarte unos cuantos años, de que quizás te tengas que perder cenas que no quieres, algún cumpleaños, alguna disputa con la familia, muy complicado. Y eso lo tienes que tener clarísimo cuando vas a emprender. Entonces, no quiero demotivar, no quiero engañar, pero yo, por supuesto, también te digo, por otro lado, que es muy gratificante cuando monta un equipo como el que yo ya tengo, cuando ves los resultados, cuando en cierta medida eres dueño de tu tiempo, aunque luego el dueño de tu tiempo al fin y al cabo son tus clientes. Pero yo la verdad que estoy súper contento y, oye, tampoco, también te digo, no es para todo el mundo. Por eso intento hacer ver la realidad. Oye, pero el que quiera emprender y esté dispuesto a perder todas esas cosas que se va a perder, adelante, porque con el tiempo va a ganar otras muchas. Eso también es cierto, ¿no? No, muy buen punto. Al final es que es como cualquier otro emprendimiento. Cualquier emprendedor con el que tú hables te dice que ha pasado, a mí me gusta decirlo como la travesía del desierto, ¿no? Es decir, hasta que más o menos, sí, que hay veces que tú lo sabes mejor que yo, que ves atrás y dices, madre mía, esto no se acaba nunca. No, 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 no. Aparte, también te digo, es algo muy solitario, ¿eh? Que la gente parece, bueno, que salen los empresarios ahí ¿no? En las fiestas y tal, pero luego en tu día a día es algo que estás solo, que estás siempre pensando tú solo en, en soledad, que no todo el mundo te va a entender y es complicado. Y ya te digo que no es para todo el mundo, pero oye, también es bonito, ¿eh? Yo aprendo muchísimo. Yo tengo la suerte ahora, por ejemplo, de poder llevar a mi hijo, llevarlo al cole, de ir a parar al cole, de llevarlo al fútbol, cosa que antes yo no podía hacer. Hostia. Entonces, oye, si está dispuesto a ello, oye, pues adelante, ¿eh? Y el que quiera, aquí animo incluso a que me quiera escribir por privado o por las redes, aquí estoy yo para echarle una mano dentro de mis posibilidades en lo que pueda. Ole. Y cuando tú hablas, por ejemplo, con tus alumnos, ¿tú ves a lo mejor una falta de realidad, pero quizá por lo que se ve en las redes, como que todo es mucho más sencillo? Sí, y es algo que estoy tratando
de divulgar, por así Qué decirlo, de bien. enseñar. Cuando me viene alguien y me dice, oye, esto no va fácil. Es decir, montar un agente que sea escalable, que funcione, no es para nada barato. Luego tiene un mantenimiento. También la empresa en sí o el autónomo tiene que estar predispuesto a que, bueno, van a haber muchos cambios. No es ni barato, ni rápido, ni... Entonces, intento hacer ver la realidad de cuando sale un TikToker, oye, vendí esta automatización por 10.000 euros, o hice esto por tanto. Eso no es tan fácil. A ver, si tú has hecho una automatización y la vas a vender, luego eso tiene un mantenimiento, el tema de la API, es algo que, oye, que se puede hacer, pero no es así de fácil. Entonces, oye, que se puede hacer la mayoría de las cosas que se quieran hacer, sí. Ahora, ¿te va a compensar el dinero y el esfuerzo en automatizar algo que quizás luego por otro lado lo pueda hacer más fácil o no te compense a nivel de dinero y de esfuerzo? Ahí está la cosa. Entonces, es súper importante cuando tengas un cliente, oye, ponerle los pies en el suelo y decir, esto se puede hacer, pero no es barato, ni es tan rápido. Al final es que no sé qué opinas tú, pero estamos viendo que este modelo de negocio de a lo mejor de consultor, de automatizador, em, cuesta, ¿vale? Y no todos están dispuestos a pagar el precio, también es verdad. En- Eso es fundamental, sí, sí. Perdón, no, sí también en ese aspecto, ya no solo desde el punto de vista del cliente, sino desde el punto de vista del emprendedor, el que se tira al barro y dice, vale, voy a montar una agencia de automatización. Veo agencias de automatizaciones y yo pienso, pero ¿a quién se lo están vendiendo? Mm, Porque vender una automatización es algo súper complejo. Vender cualquier cosa a cualquier empresa es ya muy complejo. Pues vender una tecnología nueva que se puede quedar anticuada a los 2 meses es muchísimo más complejo. Por lo cual, a ver, no digo que nos puedan montar una agencia de automatización. Para nada, ni yo soy quien para decir lo que se puede y lo que no se puede. Ahora, no es fácil. Sobre todo ya no es el tema de la automatización en sí, sino el vender a la empresa. Y veo que mucha gente se tiraba al barro sin ni siquiera saber vender. Saber vender cualquier cosa es muy complejo. ujú. Y es un arte. Justamente te iba a preguntar esto, Viz. ¿Tú crees que a lo mejor es ¿cómo decirlo? El skill número uno al final. Es decir, porque la parte Hay dos que son técnica. fundamentales. Mm, Sí, sí, sí. Hay dos que son fundamentales para mí que no se enseñan nunca, que es el saber vender y el saber hablar en público. hostia, qué bueno ese, ¿eh? Ujú. Y te diría, ya enlazando con ese, el networking. El saber presentarte a cualquier lado, interactuar. Pero bueno, si sabes vender y sabes hablar en público, sabes hacer network. O sea, bueno, es algo que está enlazado. Pero el saber vender, a ver, siempre en nuestra vida vamos a tener que vender. Mm, Empezamos vendiéndonos a nosotros mismos cuando queremos buscar un empleo. Tú al fin y al cabo, cuando vas a hacer una entrevista, tú te estás vendiendo. mm. Entonces, eh, es así. Y ya eso, cuando ya te das cuenta es cuando montas una empresa o estás en un departamento de ventas en una empresa, ahí es cuando te das cuenta de decir, hostia, esto no es tan sencillo, ¿no? Y ahí, bueno, es cuando entran ya los diferentes skills y tal, y cada uno tiene su forma, ¿eh? Para mí no hay una manera, yo creo que se tiene que adaptar también a tu personalidad. Y ya el tema de hablar en público, ya ni te cuento. Mm. Ahí, bueno, es una desgracia que, al menos en España, que es lo que yo conozco, no se incentive el hablar en público. Es algo fundamental en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Luego, por ejemplo, los americanos, eso sí que tienen otro chip Ellos mental, sí. porque o desde muy pequeños, como que están más acostumbrados a eso. Y luego llega cualquier chaval, te da una charla delante de 200 personas y ni titubea. Y a nosotros nos da miedo porque no estamos acostumbrados. Ellos la verdad que tienen para eso
desde muy pequeño, incluso desde el cole, les incentivan a presentar, a siempre hablar en público y a la universidad ya ni te cuento. Y algo que allí también hacen muy bien, que aquí, al menos en España, no sé si en Latinoamérica, yo me imagino que sí, porque como somos tan parecidos, que es el miedo al fracaso. En Estados Unidos no tienen miedo al fracaso para nada, es decir, ellos lo toman como lo que es un aprendizaje y te tienes que levantar 20 veces hasta que algo funciona. Pero aquí vemos el fracaso, algo que, oye, como algo que vas a llevar en tu espalda para toda la vida, cuando cualquier empresario sabe que hasta que dio con la tecla, oye, se tuvo que pegar muchísimas hostias antes. Y es bueno porque es algo que se te queda grabado a fuego, ¿no? Es cuando era un bebé y metes los dedos en el enchufe y te da calambre, tú ya, ese bebé ya no va a meter más los dedos ahí. Mm. Pues, pues con los fracasos es lo mismo, ¿no? Es un aprendizaje continuo que allí en la cultura norteamericana lo tienen súper, vamos, eh, es su día a día, ¿no? Sí, allí es más, se suele decir, solo fracasa el que abandona. Mientras no abandones, no has fracasado. Lo que tú dices, ¿no? Vas yendo, te tropiezas, te levantas, vas por otro camino, te tropiezas, vas por otro camino y al final hay más posibilidades de llegar. No, no, y no queda otra. Es Mm. decir, al fin y al cabo, si tú para hacer cualquier cosa, ¿eh? Y tienes que ver si funciona o no funciona, y si no funciona y por lo que sea te has gastado un dinero, oye, aceptaré el fracaso y continuar a aprender de ello. Y a mí me ha pasado últimamente, sobre todo en el tema de las redes, que él, digamos, hace algo que tienes que ir probando formato de vídeo, formato de post, formato y al fin y al cabo no te queda otra porque tú no sabes el algoritmo, incluso cuando ya has aprendido algo, tienes que aceptar que el algoritmo puede cambiar en cualquier momento y todo lo que has aprendido antes, a tomar viento. Es Hostia. más, me pasó algo parecido con la IA porque yo venía del análisis de datos, ¿no? Y ahora han sacado herramientas de análisis de datos con IA, que de hecho yo la enseño ahora, como son Julius o Manus y tal, que dice, hostia, todo lo que aprendí durante muchos años no me valió para nada. El tema de escribir también. Yo ya tenía mi newsletter en LinkedIn y tal, y tardé meses o años en saber escribir artículos. Cuando vino ChatGPT, a tomar viento. Pero bueno, te tienes que reciclar, aceptar no es en sí un fracaso, sino el reciclarte y en el aprendizaje continuo, que esto es muy importante, que hoy en día no es como antes. Tenemos que aceptar que vamos a tener que aprender por siempre. Hostia, qué bueno. Ujú. Yo me imagino que antes de hecho, era así, ¿no? El que era carpintero, pues se metía a trabajar con el carpintero del pueblo sin cobrar, aprendía a ver el oficio y luego, bueno, pues estaba de carpintero durante toda su vida, ¿no? O el que era un administrativo, estaba de administrativo toda su vida. O incluso en empresas, ¿no? Que era incluso complicado cambiar de empresa. Ahora tenemos que aceptar que incluso si eres administrativo, pues con el tema de la IA vas a tener que hacer muchas más funciones. Vas a tener que aprender continuamente. Mm. Y eso se puede extrapolar todos los ámbitos ya de la vida. Entonces, ¿tú crees que ese punto que dicen que la IA te va a quitar el trabajo, sería más bien tú en tu trabajo vas a tener que saber aprender de IA? A ver, a corto plazo, de hecho, está habiendo un aumento de la demanda. A corto plazo, ¿De la demanda de, perdón? de empleo. Ajá. Además, porque están haciendo nuevas skills, es decir, ahora mismo lo que se está haciendo es que una persona pueda, o un trabajador haga muchas más funciones de las que hacía antes, porque la barrera de entrada, por ejemplo, un contable a analizar datos, antes era imposible. Ahora los contables ya están aprendiendo a analizar datos con IA, Ujú. ¿vale? Antes era imposible. Pero a medio plazo o a largo plazo, sobre todo con el tema de los robots, hay
podemos entrar en una época apocalíptica. Hostia, qué Pero, bueno. a ver, ahí ya no me atrevo a decir, ¿no? Pero yo a corto y medio plazo no va a ser tan tremendista ni tan apocalíptico como nos contaban, ¿no? Mm. De hecho, todo lo contrario. Ahora, a largo plazo, pues, yo lo que invito, y para que no me quede tan mal, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ahora es muy buen momento para aprender, destacar, o ya si tienes empresa, destacar en tu sector, si eres un trabajador, destacar en tu empresa, es un momento buenísimo para aprender y hacer muchas más cosas de las que hacía antes, con lo que ello va a repercutir en tu vida. Entonces, es un momento excelente porque mucha gente me escribe y me dice, oye, o soy mayor, o ya creo que voy tarde. Para nada, os aseguro que Mm. la gran mayoría de la gente, y os lo certifico por la cantidad de alumnos que yo he tenido ya, 90 y tantos por ciento alto, no sabe ni lo que es ChatGPT. Entonces, si tú aprendes ahora, y cuando digo aprender no es que sea un experto, sino, oye, te sabes mover un poco, eh, te va a ir bien la vida. Entonces, oye, vamos a preocuparnos por lo que podemos hacer hoy Mm. y dentro de 15, 20 años o 50 años, oye, pues Dios dirá, ¿no? Sí, a ver, obviamente aquí la bola no la tenemos ninguno, pero mira, hablando del tema de robótica, tú además que estás al día más puesto que yo, todo lo que está saliendo Atlas ahora que va a utilizar Gemini, a mí eso ya, o sea, yo veo cómo se mueve el robot, que ya tiene unos movimientos mucho mejores de los que los tenemos los humanos, y digo, es que es cuestión de tiempo. Es decir, yo lo veo, yo me pongo en el papel de una empresa que digo, hostia, es que voy a tener algo que puede estar, no te digo 24 horas, obviamente, hay que cargarlo, pero digamos que Mm. puede trabajar y con unos rangos de movimiento mucho mejores Ni que eso, los de... porque le puedes cambiar la batería, ¿no? Sí, y puede seguir funcionando. Eso sí va a ser, ese yo creo que va a ser el momento en el que nos van a cambiar la vida más. Porque ahora mismo con ChatGPT y tal, sí, con toda la IA, con todas las automatizaciones, Ah, vale, es algo que está cambiando, pero donde realmente vamos a ver el boom en la es en temas robótica. de en los coches autónomos, Mm, en la robótica, porque incluso yo creo que llegará al punto de que de la limpieza de la casa se ocupará un robot. yo Por también. Sí. ejemplo, ya no Mm, solo de la fábrica, que eso, por supuesto, y encima cuando eso entre en fabricación en super escala, no será ni caro. ujú. Es decir, podrás comprar cualquier robot que tendrá bien integrado su Gemini y su ChatGPT, incluso le podrás enseñar que eso es lo que antes no se podía hacer. Y ahora sí, que tú te pongas el robot delante y le digas, oye, los platos se limpian así, lo metes en el fregadero, le das un agua y lo metes así. Y el robot aprenderá y le puedes enseñar a hacer la cama. Y pues ya ni te cuento a nivel de fábrica todo lo que se puede hacer con eso. La verdad es que es un momento emocionante para vivir, ¿eh? No, no, yo hay veces que, no sé si a ti te pasa con tu mujer, yo hay veces que se lo cuento a mi mujer, hostia, es que he visto esto, tal, y claro, me ve una cara de entusiasmado que me dice, hostia, es que te veo la cara, y le digo, ay, a mí es que me parece flipante. A ver, yo creo que nos da en igual medida miedo y un poco de expectativa, Mm, ilusión, ¿no? mm, Eh, eh, a ver, son momentos que, oye, que para bien o para mal, son ujú, momentos que van a cambiar la humanidad al mm. 100%. Y bueno, yo lo que espero que todo esto vaya a buen puerto, esto llegará sí o sí, queramos o no queramos, Mm. y bueno, al fin y al cabo es lo que digo, vamos a preocuparnos y vamos a intentar hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, y entre ellos está el aprender IA. Ahora, que ya el día de mañana los robots nos maten y tengamos que irnos a Marte y tal, bueno, pues ahí ya. Vale, ya te has puesto en el peor lado, ¿eh? Sí, pediremos las cosas por favor a ChatGPT y... Hacerlo, sí, sí, importante, ¿eh?
por si acaso. Por si acaso, dicen, Ángel se portó bien conmigo. Exacto, sí, 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 sí. sí. Oye, y justamente que antes has comentado esta parte de formación que a ti incluso te llena más, a lo mejor que luego esta otra parte de negocio, ¿no? De consultoría. En la parte de consultoría, ¿tenéis ahí en la agencia un nicho claro o cómo lo tenéis enfocado? Mm. Pues la verdad que no. Nosotros, digamos, estamos más especializados, eso sí, en pequeñas y medianas empresas, Ujú, pero nos llega de todo. Nos llega de todo. Es decir, y lo más importante, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, pues nos llegan pequeños empresarios que por curiosidad y son los que más preocupados están por todo esto, porque siempre digo que el tema de la IA a quien más beneficia, por lo menos a corto plazo, es a las pequeñas empresas, porque son las que más rápido pueden implantar cualquier cosa. es Y son verdad. las que más se van a beneficiar, pues, por ejemplo, de que el administrativo, como hemos comentado antes, o el contable, sea capaz de contabilizar y de banalizar los datos. Pues son las primeras que se van a beneficiar de todo el tema de la IA y no tienen que andar con tantos permisos como en las grandes empresas, que ya sabes que para hacer cualquier cosa tiene que pasar una cadena de mando y es muy complicado, es muy costoso, porque también ya son soluciones en la nube, con seguridad y tal. Entonces, pues como siempre digo, las pequeñas empresas son las que más se van a beneficiar de esto. Dicho lo cual, también es verdad que son los que más preocupados están, pero a la misma vez los que más desconocimiento tienen, Hostia. en el sentido de cuando me llegan a mí, saben que tienen que implementar IA, pero no saben cómo. Entonces, claro, una de las cosas que tenemos que hacer es una auditoría de decir, oye, quizá de lo que tienes pensado implantar no te merece la pena, pero te puedo ayudar en esto. O puedo darle incluso formación a tus empleados para Mm, que en lugar de utilizar esto, utilicen ChatGPT. Es decir, no hay que ir de 0 a 100 en 2 segundos. Es decir, se puede ir muy poquito a poco. Es decir, si es una empresa de 4 o 5, oye, vamos a empezar dando una pequeña formación de ChatGPT. Luego vamos a empezar a ver si podemos automatizar algo. Y poco a poco ir metiendo en la cultura de la empresa el tema de la implementación de la IA, pero no ir de 0 a 100, porque lo primero que te va a pasar en cuanto a esto es que los propios trabajadores o empleados no van, somos reticentes al cambio ujú. y más si es un cambio brusco y le metes la palabra IA por en medio. Entonces, bueno, esa es un poco la labor que también hacemos, ¿no? Mira, muy buen punto el tema de formación en empresas, porque justamente te quería preguntar por ello. Ahí tú ves una demanda grande en cuanto a formaciones en empresas, aunque luego no implementen, pero un poco para tener conocimientos. Sí, hay mucha demanda. Sí, sí. Muy- De mm, hecho, bueno, es lo que más hacemos hoy en día. El ujú, tema de las formaciones, tanto ya no solo a nivel de empresa, sino mentorizo yo directamente a directivos y la verdad que hay mucha demanda en este sentido y yo lo que mejor veo, en realidad, porque si tú quieres aprender una tecnología o quieres implantar algo, qué mejor que el directivo o el dueño de la empresa sepa por dónde se mueven esos hilos. No tiene por qué saberlo todo ni tiene que irse a nivel más técnico, pero sí que es verdad que la cúpula de la dirección de esa empresa o el autónomo y tal sepa por dónde van los hilos y entonces él pueda tomar las decisiones para implantar o automatizar o cualquier cosa. Pero claro, si el que tiene que decidir o el que tiene que pagar no sabe muy bien cuál va a ser el retorno de eso, porque son muy importantes, no el tema del retorno de inversión ujú. que nunca se habla, y esto como en cualquier sector, como hemos comentado antes, es lo principal. Es decir, yo puedo implantaría, pero si no me sirve implantaría para nada, o resulta que tengo más gastos de los que tenía antes y la productividad no sube, oye, ¿Para qué? claro. Entonces, bueno, es decir, va a costar que esto llegue a las empresas. Va a costar, es decir, no va a ser tan rápido como nos habían dicho. Mm. Yo creo que va a entrar primero en las pequeñas y medianas empresas y luego ya optarán ya las grandes empresas por inventar, bueno, pues
poder implementarlo, ya sea con cualquier ella, ¿no? Pero no va a ser tan rápido. Porque de hecho es que ni siquiera es factible ni a nivel económico tampoco, porque ya te digo, si quizá aún en no todas las empresas les viene bien una automatización o le viene bien implantaría. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy sencillo, si es una agencia de marketing, ahí de momento vas a poder implantar IA a saco. Además, vas a ver aumentar la productividad a saco. Ahora, si me dedico a... Yo que soy de Córdoba, ¿no? Y estamos aquí en medio del campo de El Olivar. Si me dedico a la recolección de aceituna, oye, quizás no pueda implantar IA, ¿no? Sí, sí, Me he ido a dos extremos, ¿no? Pero bueno, pero es lo que tú para que me entendáis. dices. Sí, pero te llega el dueño de los campos y te dice, oye, todo esto me llama la atención y quiero. Y tú le dices, ya, pero es que a lo mejor no es lo que tú necesitas. Claro, a ver, luego también ahí se puede, si ahora el que recolecta la aceituna, ¿no? Pero si ahora, por ejemplo, el dueño de esa finca, quizás pueda implementar algo de ella, bueno, pues para saber cómo está ese suelo, cómo está el olivo, si se pueden hacer Sí, un alguna... análisis de datos en concreto para tomar decisiones. Exacto, Muy bueno, muy bueno. exacto. Incluso, oye, voy a echarle el abono al campo. Oye, pues voy a ver con los datos que tengo, a ver qué es lo que le tengo que echar. Si le echo más cobre o le echo más del otro, eso es muy importante. Es decir, en todo se puede implementar, pero no todo tiene que ser ni al 100%, ni en 2 días, ni... Ujú. Mm. Sí. Y oye, Ángel, pregunta ahora tú como emprendedor, ¿cuál tú crees que ha sido el error más grande que has tenido hasta ahora? Uf, buena pregunta. Más grande. A ver, yo creo que te hablo de los últimos meses, porque ya si me voy a más, pues muchísimo, ¿no? Tenemos que controlar los costes. Eso es fundamental, y sobre todo cuando empiezas a saber que te van bien las cosas y por lo que yo he visto, tanto en mi persona, en mi empresa, como en amigos también empresarios, que tendemos, porque nosotros somos somos los primeros que queremos seguir invirtiendo, porque el que emprende es porque le gusta invertir. Entonces, puedes pecar un poco de invertir en demasiado o en querer crecer demasiado rápido y que los costes se coman los ingresos. Hostia. Entonces, en ese sentido, cuidado con eso. Ujú. Hostia, mira, muy buen punto. No, tampoco me pensaba que me ibas a decir ese, ¿eh? Sí, te podía haber contestado con algo, no sé, más Eh, glamuroso o tal, pero no, me he ido a lo práctico, me he ido a, oye, la cuenta de de resultados. resultados, sí, sí, sí. Pues, Sí. oye, muy importante. Eh, Sí, sí, sí. oye, Te puedo comentar otra que ahora hablando contigo me ha venido a la cabeza y es algo que pequé, que yo creo que pequé yo y que pecamos todos al principio, Ujú. que es el infravalorar el trabajo que hace. Eso es muy importante. Tienes que valorarlo. Hostia. También es verdad que cuando empieza una empresa, oye, haces todo por lo que sea, pero llega un punto, oye, de cuando ya tienes una experiencia importante, tienes un buen equipo, tú sabes que haces un buen trabajo, tienes que valorarlo. Tienes que valorarlo y empezar a cobrar bien y quizá, oye, si alguien no te lo paga o alguien no te lo valora, pues quizá no tengas que trabajar con esa persona o con esa empresa. Ujú. Hostia, muy buen punto. Tú cuando empezaste, pregunta, si no me quieres responder, ¿tú tenías buenos precios o empezaste muy poco a poco, incluso trabajando gratis? Para nada. Ujú. Empecé haciendo lo que sea por lo que sea. Ya. Dentro de mi trabajo, que suena eso un poco raro. Ujú. Pero como todo, yo creo que empezamos así todos. De hecho, pasa que, bueno, te encuentras gente que te echa una mano, luego te empiezan, oye, y es como todo, ¿eh? Y volvemos a lo de antes cuando se emprende. Hay que aceptar que vas a tirarte un tiempo que no es que no ganes dinero, es que vas a perderlo.
Entonces, oye, ahí vale más incluso la experiencia que te lleves que el cobrar 100 euros o el 200 euros y el hacer los contactos. Eso es fundamental y tienes que aceptarlo porque si no lo aceptas, oye, pues esto no es para ti. Hostia, duro, duro de aceptar. Oye, Ángel, y ahora otra vez el tema de marca personal. Sí que es verdad que muchas de las personas con las que yo hablo intentan forjarse esa marca personal, pero al final la marca personal hay que entenderla como una única persona. Es decir, no puede haber dos Ángel Molina Laguna, solo hay uno. Y esto quiero que además lo cuentes tú, porque con una comunidad de 28.000 en LinkedIn, otra vez, también en YouTube, y luego hay gente que hace lo mismo que tú, pero no tiene esos resultados. ¿Qué has visto tú que los demás no? A ver, es algo que hay que cuidar continuamente. Es algo que hay que mimarlo, hay que ser muy persistente. Vas a tener algunas rachas que no te van a ir las cosas tan bien como pensabas. Y hay que hacer también bien las cosas. Oye, si no, por mucho que tú quieras, si haces un copia y pega de ChatGPT y no hablas de nada, ni bueno, pues al final, por mucho que hagas, es así. Eh, También es verdad que estamos entrando en unos tiempos que venden más las marcas personales que las empresas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Venden más Elon Musk, nos caiga mejor o nos caiga peor, por ser él que su empresa. Le siguen más a él que a sus empresas, que ya decía, que son empresas Sí, sí, top, sí, sí, ¿no? sí. Pues a nivel de empresario incluso es muy importante. De hecho, hoy mismo he firmado con un empresario para llevarle yo su marca personal. Es muy importante, bueno, llevarle, no, digamos, ayudarle, mejor dicho, porque como hemos dicho, es personal. Ujú. Si no hay una persona ahí, no puedo hablar de nada. Eh, para poder vender, se venden mejor con tu nombre que con el nombre de la empresa. Es importante que luego la empresa respalde a esa persona, obviamente, pero se vende mucho más fácil, mucho mejor con tu persona. ¿Por qué? Porque las personas en esta era en la que estamos, de que todo es artificial, las redes sociales, Instagram, ya ni te cuento, las personas necesitan sentirse identificadas con personas. Ujú. Y lo vimos con el tema del COVID, con el tema del metaverso, que al final no funcionó, porque somos personas y al final necesitamos identificarnos con personas, el hablar con personas, el tomarnos un café si hace falta y hacernos una broma y tal. Eso Ujú. es muy importante. Y eso solo lo puedes conseguir con la marca personal. Entonces, es muy importante tener tu público objetivo y saber qué es lo que le gusta, dónde quieras llegar, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, no el tener una estrategia es fundamental teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Entonces, en función a eso, hacer la estrategia y ya te digo, pico y pala. Es decir, esto no, como yo me he encontrado muchos alumnos, oye, he hecho un post el mes pasado y he hecho un post. Oye, esto lleva meses y años incluso. Es Mm. decir, y constante, un post, artículos, fotos, y ya te digo, con una estrategia que es fundamental. ¿A quién quieras llegar? ¿Cómo quieras llegar? ¿Cuál es el tono que quieras usar? Quizás luego eso no te funcione y tengas que cambiar a otro. Qué bueno. Eso Ujú. es fundamental, el continuamente, el analizar los datos y quizás, por ejemplo, estás bien haciendo bien las cosas y te cambien el algoritmo. Oye, pues, aquí estoy, vamos a cambiar. Ahora se están viralizando más los artículos que los vídeos, pues hago más artículos y así constantemente. Pero es fundamental, sobre todo, si quieres ser emprendedor, tener una marca personal es buenísima. Y te digo más, incluso aunque no seas emprendedor, si eres un trabajador o quieras ser empleado, pero quieres cambiar de empleo, quieres mejorar en tu empleo, es fundamental porque es lo primero que hacemos las empresas. Oye, cuando a mí me contacta alguien, oye, voy a ver quién es esta persona, ¿no? Y eso es fundamental de entrar o no entrar.
por ejemplo, ¿por qué fui yo al evento de Guatemala? Pues porque contacté con esta persona, me investigó por LinkedIn y dijo, oye, parece una persona interesante, vamos a darle una oportunidad. Pues como eso con todo, es Ujú. fundamental. La marca personal en la época en la que estamos es fundamental. Te guste o no te guste, porque yo veo que hay gente que le dice, no, me da vergüenza, o me da... Oye, ya, y a mí no me gusta levantarme a las 7 de la mañana, pero Sí, sí, es lo que hay. sí, 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 sí. Oye, el otro día escuché a un tío que se dedica al tema de ventas y comentaba que dice, después del COVID, como que ha pasado el tema de digital, dice, parece que las personas no nos creemos nada. Y esto del tema de la marca personal va un poco así, ¿no? Que ya esta parte de digital, como hay tanto, ha llegado a un punto como que, no, no sé, yo lo veo, también, es decir, Por eso, exacta, tengo que ir más, perdona, por, e- tengo que ir más a las empresas, de sentarme allí con la persona que me vean, etcétera, que ya la parte digital. por eso es fundamental que conectemos con personas, porque claro, ven algo real, incluso sin llegar un poco a lo personal. Pero si yo comparto una historia en Instagram con mi gato, oye, la gente te humaniza, porque si estoy todo el día compartiendo vídeos de ella y tal, bueno, vale, pero si ya empieza, digamos, a que te pongan una cara, y es algo muy curioso que esto a la práctica lo que lleva que cuando alguien te quiere contratar, ya sea una empresa o sea una marca, sea lo que sea, la venta está hecha. ¿Por Hostia. qué? Ujú. Porque te han seguido, le ha gustado y cuando ya te contactan, tiene esa venta casi casi hecha. Entonces, aquí nos llevamos dos puntos fundamentales. Que cuando tú llamas a las puertas, es más fácil que te abran. Y ya no solo eso, sino que lo más fácil es que, si lo tienes todo bien montado, es que te llamen a ti pidiéndote que la vendas. Otro nivel. Es decir, entonces, claro, entonces esto es una inversión. Esto es una inversión de, oye, voy a invertir en mi marca personal. Quizá no me sirva para hoy, pero sí para el día de mañana, para encontrar empresas o si voy a montar una empresa para encontrar clientes. Y ya os digo que es algo súper gratificante. Y ya os digo, es una inversión, no es una pérdida de tiempo para nada. Ujú. Tú lo investigas muy bien, por ejemplo, en YouTube, el tipo, me imagino, oye, el tipo de vídeo que yo quiero hacer, a la persona que yo quiero llegar, el tipo de miniatura, es decir, ¿lo tienes todo muy bien sistematizado? Uf, eso nos daría para un, Para para otro un vídeo podcast. entero más largo. Total, 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 total. Es fundamental, Mm. es fundamental y ya ahí en el mundo de los vídeos, ahí ya entramos en la estructura, en la portada, en el tono, en el gancho es súper importante, Mm. sobre todo en el tema de los, bueno, ya en todo, ¿no? Porque ya entramos en una dinámica que si no te De enganchan, ya no verdad. te diría a los 3 segundos, al segundo ya no tienes nada que hacer. Entonces, si es algo que tienes que investigar continuamente, todos los parámetros que son muchísimos, y yo te diría que a mí a lo que más tiempo me lleva con diferencia, porque en función de eso tienes que montar la estrategia para no dar palos de ciego. Oye, porque si te vas a meter el curro de hacer un vídeo, oye, que ya que lo vas a hacer, que por lo menos intentes ya no que se haga viral, pero que lo vea alguien, Mm. ¿no? Y es fundamental el tema de la estructura y también como tú has comentado, ¿no? Oye, ¿a quién quiero llegar? Y algo muy importante con la marca personal, que lo que estoy viendo ahora, que mucha gente llega a decir, tiene muchos seguidores, tiene tal, pero luego no sabe monetizar. Hostia. Y Ujú. monetizar es más difícil, te diría incluso, que el llegarte a ser viral, porque hacerte viral, oye, puedo tener un sector o puedo decir algo en concreto, puedo tener un discurso que yo sé que se va a viralizar y eso en cierta medida es fácil. Ahora, que tengas una marca personal que cuide lo que dices y tal para luego monetizar,
tanto ya sea para buscar clientes o para vender de alguna forma, como tú quieras, o un libro, un curso, cualquier cosa, eso es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Mm. ¿Por qué? Porque tienes que vender sin que se note que estás vendiendo. Antes, ¿te acuerdas que me hablabas que este camino es de mucho trabajo, mucha insistencia, persistencia, que no es fácil y tal? Y esto es una de las cosas que lo demuestran, porque solamente me estás tocando la parte de YouTube. Total. Mm. Ya Mm. si eres interplataforma o multiplataforma, ahí ya ni te cuento, ¿no? Porque luego tú, por ejemplo, en los demás estás también en Instagram, en En TikTok, TikTok. sí, además en TikTok tengo ya 10.000 hoy. Hoy han hecho 10, Mm, 10K. sí, Ujú. pero luego YouTube, por ejemplo, que es más, a ver, dicen que es más complicado, que es una de las plataformas complicadas, es una de las que es la que mejor te va. Oye, que también lo estás haciendo. ¿Por qué la que más puedo? También. A ver, ¿Cuál? sí. Oh, qué bueno esa, ¿eh? Eh, sí. LinkedIn, para mí, las plataformas mejores para hacer marca personal y negocio en cuanto a ella, ya sea con empresa o por ti mismo, LinkedIn y YouTube, con diferencia, Mm, con mucha diferencia. Es una comunidad más fiel, porque en TikTok sabes que se puede viralizar un vídeo y a los 2 días ya no te ve ni Dios. Y en YouTube y en LinkedIn, por lo que veo, intentan cuidar un poquito eso. Es decir, pueden mantener una comunidad, incluso luego te dan diferentes opciones para, no sé, si quieres vender una taza de café, pues la puedes vender dentro de YouTube incluso. Y en LinkedIn puedes cuidar mucho el tema de los contactos e incluso contactar con esa gente que sabes que le puede interesar tu producto o tú quieras llegar a alguien y escribirle directamente. Eso es un puntazo, ¿no? ya Entonces, ves. Mm, ahora que eso lo quieras complementar con Instagram, con TikTok y tal, también es fundamental. Es un respaldo, es un empujón que te va a llegar al siguiente nivel sí o sí. ujú. Instagram, por ejemplo, la gente que funciona en Instagram, que puede vender cualquier cosa que se la van a comprar. Es así. Ahora, para el común de los mortales, YouTube y LinkedIn, ahora, también es cierto, no todo el mundo está dispuesto a hacer vídeos. Ujú. Es complicado, lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos, a la gente le suele dar vergüenza, no sabemos hablar en público, pero puedo decir algo, oye, que si yo lo he hecho, yo no había hablado en público en mi puñetera vida. Y este año he sido capaz de montar un canal de YouTube y en 6 meses tener 50.000, 55.000 suscriptores, irme a Guatemala y hacer una charla, dos charlas delante de más de 1.000 personas, irme a la tele de Guatemala, hacer charlas también aquí, hacer directos incluso, que para mí son súper complicados en YouTube. Ujú. Y oye, sí, y lo digo de verdad, que no lo digo por autoflagelarme. Sí. Lo digo para motivaros también, que parece que llevo todo el podcast diciendo, oye, tal, pero también os digo, oye, si os lo ocurráis, se puede. Además, muy buen mensaje porque tú eres el claro ejemplo. Es decir, se puede conseguir, es mucho trabajo. Es decir, no hay nada. Es que en la vida no hay nada regalado tampoco. Es que es así. Todo lo bueno requiere un precio. Y yo sí que he visto vídeos además tuyos que van además pasando 200.000 visualizaciones, que es mucho porque además luego miras de otros canales que hacen una temática muy parecida o que hacen tutoriales, por ejemplo, como los que tú haces, pero los tuyos aún tienen ese nivel por encima. ¿Es porque los has Ujú. estudiado mucho mejor? A ver, no te sabría decir lo que hacen los compañeros, pero sí te puedo decir lo que hago yo. A ver, yo lo cuido todo muchísimo y incluso miro el tiempo, miro la temática, lo cuido todo muchísimo, tanto yo como mi equipo, ¿no?
Y recuerdo este verano estar en Rota en la playa y terminar un vídeo y esa hora era buena para publicar un vídeo y recuerdo estar allí en la playa en busca de cobertura y subiendo el vídeo. Es decir, tienes que cuidar todos los detalles y el que se piense que esto es un trabajo de 8 horas y que, oye, pues que no se meta aquí porque esto requiere... Y es y luego te diría más, es algo que absorbe muchísimo. Es Mm. algo que no ves el punto de desconectar. Es decir, yo muchas noches estoy en la cama y estoy viendo estadísticas, bueno, muchas noches, todas las noches, para que te voy a engañar, ¿no? Y está viendo las estadísticas y la estadística en directo. Eh, entonces, bueno, es decir, yo intento cuidar muchísimo el contenido que comparto, muchísimo, tanto la portada, la edición. Tengo un equipo espectacular de edición y yo creo que se nota, ¿no? Ujú. Luego también intento hablar de los temas y de las herramientas que a mí me apasionan. Entonces yo creo que eso también se ve un poco, ¿no? Hostia, O por lo menos intento que se vea. Es importante, es Sí, decir, sí, es sí. muy importante, aparte de todo esto, y que, que esto te guste y te apasione. Porque si no vas a durar 2 días. Es decir, y encima aparte, no vas a gustar porque eso se transmite. Mm, Entonces, tú tienes que transmitir esa emoción que a mí me sale natural porque también soy muy, muy efusivo, pero tú tienes que transmitir esa pasión y eso llega al que lo está viendo, creo yo. Entonces, aparte de eso, como ya hemos comentado, tienes que renunciar a tantas cosas que si no estás haciendo algo que te apasione, vas a durar 2 días porque te quema. mm. ¿Qué has tenido que dejar de hacer para llegar a donde estás? Uf, pues he perdido oportunidades, dinero, tiempo con familia, tiempo con amigos y incluso pues te diría que, bueno, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Es la soledad del el emprendedor un poco, Mm, el que no muchas veces eres comprendido. Entonces, bueno, tienes que estar dispuesto a todo eso, incluso, bueno, y lo más básico, ¿no? Perder horas de sueño y hacer malabares un poco con la familia cuando ya sabes, oye, que tienes que ir a tal sitio, oye, pues igual te toque madrugar ese día para si luego quieres ir a ese evento o te tengas que tirar la noche en vela porque tienes que llegar a hacer esto y sabes que el día siguiente tienes lo siguiente, ¿no? Es decir, se pierden muchas cosas, pero también se ganan muchísimas cosas. mm. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 8, 8. 8. Él está súper orgulloso de mí. Ah. Además, en el cole siempre, oye, mira a mi padre con el canal de YouTube. Se pone en el Ole. colegio el canal de YouTube. Todos los amigos cuando me ven por la calle, "Ah, ayer vi un vídeo tuyo, le di a like, le di a like". Muy bien, muy bien. Qué Digo, guay. tienes que comentar, ¿eh? Tienes que comentar también. Y la verdad que sí es cierto que a veces pues me he perdido. Intento, Mm, incluso ahora estoy con él más de lo que estaba antes cuando trabajaba para un tercero y ya he podido llegar a ese punto, pero el momento intermedio es muy complicado. Pero ahora el poder disfrutar de mi hijo siempre que yo quiera, o el que a él se sienta también orgulloso, porque ya sabes que todos los niños, el tema de los influencers de YouTube y tal, mm. lo tienen como los futbolistas, ¿no? Es A verdad. mí, a ver, yo, pues, oye, pues mira, si él se siente orgulloso de mí y él Mm. sabe de primera mano el esfuerzo que conlleva, oye, pues estoy súper contento, ¿no? Es que qué guay. Además, que todos los padres queremos siempre ser, ¿no? El héroe de nuestros hijos. Y Sí, ahí ese es un puntazo. sí, Y sí. No, la verdad que, como tú dices, ¿no? El que es padre lo entiende, tanto mm, para lo bueno como para lo malo, ¿no? mm, También te duele muchísimo cuando no puedes hacer algo, ¿no? Y tienes un pellizco en el estómago que, ¿no? mm. Pero bueno, también pues te compensan por otro lado, ¿no? El domingo mismo estuvimos en misa y después de misa vino con los amigos y le enseñé el setup, ¿no? Y le enseñé y ellos están contentos, ¿no? Y Qué, yo disfruto también con esas cosas, ¿no? hostia, qué guay, tío. Y Sí, sí. Ángel, si ahora mismo te quitan todo lo que tienes ahora construido y empezaras de cero,
¿qué es lo que harías? Pues estoy seguro que volvería a empezar. No sé con qué, pero volvería a empezar y, y levantaría algo, estoy seguro. Estoy seguro porque tengo el conocimiento, Mm. tengo las ganas y, por así decirlo, también tengo los huevos, aunque quede mal, ¿no? De montar cualquier cosa y echar para adelante, que no quiere decir que salga, ¿no? Porque muchas veces tú puedes tener todo lo que tú quieras y no funciona por H o por B, ¿no? Ujú. Pero estoy seguro que montaría cualquier cosa. Ahora, lo que fuera o fuese, pues no lo sé, pero que montaría algo, estoy seguro. Yo creo que ahora me costaría muchísimo trabajar para un tercero ya. Hostia, Sí, estoy, mira. sí, estoy en un momento de mi vida que, oye, que no quiere decir que me venga mañana Google y me diga, oye, vente, pues mira, pues te vas, ¿no? Mm. Tampoco vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora estoy en un momento, yo creo, a ver, no sé si el llegar a los 40 años, como voy a llegar este año, pero estoy en un momento dulce en el que tengo la experiencia, tengo el conocimiento, no intento no parar de aprender y eso en una empresa es muy complicado, sobre todo en una pequeña o mediana empresa, ¿no? En las grandes empresas ya multinacionales, ahí ya prácticamente es que los directivos son empresarios. Mm. Entonces ya ahí es otra cuestión, ¿no? Pero me sentiría muy limitado en un espacio reducido, ¿no? A mí me gusta inventar, soy muy creativo. De hecho, y es algo que tampoco se habla, la creatividad es, no sé si lo más importante, pero es de lo más importante en las empresas y en los autónomos, porque es siempre lo que te va a dar un puntito más. Entonces, yo creo que el buen creativo eh, es el buen empresario. Ahora, luego no quiere decir que ese creativo sea un buen gestor, que eso es Ya, otra cuestión, esa es buena. ¿no? Sí, sí, sí. Pero la creatividad es súper importante y es algo que me encanta. Es decir, yo si voy a correr y tal, si vas con la música puesta, pero vas inventando, ¿no? Vas a decir, esto parece tal, 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 a ver si intento hacer esto, ¿no? Y eso en una empresa es muy complicado, a no ser que haya puestos muy, muy, muy altos y en empresas muy grandes, ¿no? Pero una empresa, al fin y al cabo, oye, Mm. Y Ángel, por última pregunta, si tú tuvieras que mentorizar a una persona que ahora está empezando, que está implementando en las primeras empresas, pero está en ese momento que dices, ¿no? Lo que he dicho antes del el valle de la desesperación, eso de decir que miras atrás y dices, hostia, ¿qué hago? ¿Qué consejo le darías? claro, es que eso es muy personal porque cuando llegas a ese valle, tú te das cuenta si vas por el buen camino o no, siéndote sincero contigo mismo, que no todos somos sinceros con nosotros mismos. Tú sabes si aguantando vas a un puerto, si las sensaciones son buenas, si te llaman clientes, si estás captando clientes y tal, o si ves que eso es un fracaso y tienes también que ser consecuente con ello, admitir el fracaso y fuera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el consejo que puedo dar, serte sincero. Y si la has cagado, pues la has cagado. Y si necesitas un tiempecito más para que eso despegue, pues hacerlo aunque duela también, ¿no? Porque duele, duele, duele. Emprender duele en general, pero estas cuestiones más aún, ¿no? Y tienes que hacerte sincero Pues sí, tío. Pues Ángel, muchísimas gracias, por estar a aquí. ti. Y nada, tío. Nos vemos por las redes, sobre todo en LinkedIn, que estamos en contacto. Y que vaya todo muy bien, ¿eh? E igualmente, un abrazo fuerte Chao. y muchas gracias.